Buenos días, mis hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga. El hermano alemán y yo venimos de diferentes trasfondos cristianos. En la iglesia, me imagino que la iglesia donde él asiste es igual a la iglesia que mi mamá y mis hermanos asisten en la Florida, donde la predicación es bien hermosa, bíblica y expandida. Yo, que no vivo con mi mamá porque estoy casado, aunque mi papá vive con nosotros, yo tengo 50 ya casi. Yo voy a una iglesia episcopal y el sermón dura 20 minutos. Entonces mi papá, que todavía no es cristiano, estamos orando por él, cuando le pregunto, vamos para la iglesia hoy, domingo, dice, sí, a la americana sí, a la de 20 minutos, allá sí voy. Pero yo vengo de una iglesia anglicana, episcopal, evangélica, unidos en el Evangelio del Señor Jesucristo y en la creencia que la Biblia es la palabra infalible e inerrante de Dios. Yo me crié en el sur de la Florida, por ahí por Miami. Soy de República Dominicana. Tal vez confundan mi acento con un acento cubano, porque por allá hay muchos cubanos, amigos. Pero yo me crié en el sur de la Florida, y una de las cosas interesantes de esa parte de Estados Unidos es que hay muchos judíos. Y por lo tanto existen muchas sinagogas. Y a veces, bueno, los sábados, muchas veces en la mañana, ustedes ven a los judíos con su sombrerito, ¿verdad?, que van caminando hacia la sinagoga. Y una vez yo le pregunté a mi papá, ¿cuál es la diferencia entre la sinagoga y la iglesia? ¿Qué aprendería yo en la iglesia que no aprendería en la sinagoga? Porque después de todo, ¿no se predica el Antiguo Testamento en la sinagoga? ¿No es el Antiguo Testamento la Biblia, claro, de los cristianos, pero también la Biblia de los judíos? ¿Qué diferencia entonces hay si yo voy a una sinagoga o si voy a una iglesia? Hay una gran diferencia. Y es el tema de esta conferencia: Jesucristo. Ellos no tienen a Jesucristo. Como dice Pablo en 2 de Corintios, los ojos están cegados, siguen cegados, y no entienden que el Antiguo Testamento, como el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos en Lucas 24, se trata completamente de Jesucristo. Entonces yo me alegro de que esta primera conferencia sea acerca de aquel que es el centro de nuestro Dios. Tal vez pondría esa frase de una forma un poco diferente. Pero yo me alegro que la conferencia tiene que ver con Jesucristo, quien con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el Dios cristiano. Acuérdese de eso. El Dios cristiano no es solamente Dios así, nada más. El Dios cristiano es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si no es Padre, Hijo, Espíritu Santo, no es Dios cristiano. Y una de las personas es el Hijo, Jesucristo, de que nuestro hermano Lucas nos habló con tanta claridad.
La tarea que me han dado a mí es hablar de la humanidad de Cristo. Yo creo que la mayoría que estamos aquí somos creyentes y sabemos que Cristo es tanto Dios, completamente Dios, pero a la misma vez completamente un ser humano, pero sin pecado. Así que mientras que el hermano alemán habló acerca de la divinidad de Jesucristo, que es crucial, yo voy a hablar un poquito, acuérdense, soy episcopal, 20 minutos. Yo voy a hablar un poquito acerca de la humanidad de Cristo. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Es la humanidad de Cristo tan importante para su salvación como la divinidad de Cristo? Déjame empezar por hablar algunos pensamientos acerca de la Trinidad y entonces nos acercamos a la persona, a la humanidad de Cristo. Dios es libre. No existe nada o nadie en el universo que pueda decir, soy completamente libre. Las piedras y rocas y árboles no son libres para tomar decisiones. Una piedra no puede tomar una decisión. Es una cosa inanimada. Ánima significa alma, ¿verdad? Del latín. No tiene capacidad, no tiene libertad. No es libre. Los animales no pueden tomar decisiones libres, aunque a veces parece que sí. Mi perrita, se llama Carly, mi perrita parece tener el cerebro de un ser humano, pero desde que yo saco un poquito de comida, toda la libertad que ella tenía se le olvida y queda completamente dominada por 2 pedacitos de comida. Dele de la de perros, no le dé la del plato. Mi papá le da la del plato y la tiene mal acostumbrada. Pero los animales, aunque parezca contrario, no pueden tomar decisiones libres, pues están casi totalmente controlados por sus instintos. Un león a veces puede portarse como un gatito, correr libre en la sabana, bañarse en el río, acostarse a dormir en las cuevas a todo su gusto. Pero lo único que se requiere es el olor de la sangre. El gatito se vuelve un animal feroz, saca los colmillos y sale corriendo como locos detrás de la presa. No tiene control. El instinto lo domina. No es libre. ¿Y qué podemos decir de los seres humanos? Usted y yo, ¿somos libres? Bueno, en cierta forma, somos libres. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le dio ese paraíso. La idea de Génesis 1 al 3 es que Dios le dio a Adán y Eva como un parque gigantesco, con toda clase de fruta, de animales, con el clima como el clima de California, así que uno nunca suda, algo perfecto así. Y le dijo, pero, ¿qué le dijo? No coman de ese árbol. Entonces, para mí, me parece simple que Adán y Eva podían tomar una decisión. O comían del árbol y así demostraban que no amaban a Dios porque lo desobedecían, o no comían del árbol, así demostraban que amaban a Dios
porque lo obedecían. Pero sabemos lo que pasó, la gran catástrofe humana. Pecaron contra Dios. Comieron del árbol que Dios le dijo que no comieran. Y perdieron su libertad. Hay un pasaje clave en las Escrituras que dice que el que comete pecado, esclavo del pecado es. Entonces, usted y yo, aunque podemos hacer decisiones, usted tomó una decisión de venir aquí esta mañana, aunque podemos hacer decisiones, sin embargo, somos esclavos del pecado. Martín Lutero, que se ha mencionado ya, escribió acerca de la esclavitud de la voluntad. El hombre y la mujer, aunque quieran no pecar contra Dios y ser libres para obedecerlo, que es la verdadera libertad, no pueden, porque no somos libres. Pero también somos limitados en una forma material. Permítame explicar. Yo tengo un hijo y mi esposa y yo queríamos tener más hijos. Y oramos, ayunamos y se dio rodilla, yo creo que por todo el mundo. Pero Dios nos dio solamente uno. Yo quería más. Yo quería tener la libertad, el poder de hacer más hijos, pero Dios me dio solo uno. A veces yo quiero mudarme. Esa humedad de donde yo vengo, de Alabama, me vuelve loco. Y yo a veces quisiera recoger la maleta y mudarme, irme para allá, de donde es Lucas, California. Pero no es tan fácil. Tengo muchas limitaciones. ¿Tienes trabajo? ¿A dónde vas a caer? ¿Qué dice la jefa? O la cojefa, mejor dicho. Mi hijo se va a acostumbrar. Quiero que mi esposa cambie. Lo trato, lo empujo, la empujo, le digo. Pero él y ella no tienen la libertad para cambiar. El punto que le quiero decir, hermanos, es simplemente el siguiente. Solo Dios es libre. Solo Dios es libre. Ahora, le voy a decir algunas palabritas un poquito más profundas, así que preste un poquito de atención cuidadosamente aquí. Cuando yo digo que solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es libre, quiero decir que solo Dios puede constituirse exactamente como Él quiere. Se lo voy a repetir. Dios es libre en que Él es el único ser que puede constituirse exactamente como Él quiere. Nadie más puede hacer eso. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo porque Él decidió. Y cuando uso la palabra decidir, la estoy usando en una forma analógica, porque como Dios decide no es como nosotros decidimos, ¿verdad? Nosotros pensamos, planeamos, decidimos y luego hacemos. Dios no es así que decide. Como dice la
la gran tradición de la teología cristiana. Dios es actos puros, acto puro. Él no tiene que planear, así como nosotros planeamos. Él no se pasa siglos de la eternidad contemplando una acción y luego la completa. Así somos nosotros, pero no Él, porque Él es libre. Y aquí viene el punto que le quería compartir en esta mañana. La humanidad de Cristo no puede ser entendida o disfrutada aparte de un conocimiento de quién Dios es, en particular de que Dios es libre. Usted no va a disfrutar de la humanidad de Cristo si usted no comprende que a Dios no le forzó nadie a que el Hijo unigénito viniera aquí a la tierra y asumiera carne humana. Eso es una decisión libre de Dios. Dios lo decidió así, porque Él es Dios. A Él no lo forzó nadie. No hay nadie fuera del universo, alguna ley cósmica que le esté diciendo a Dios, tiene que ser así. Que haya un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, y que el Hijo sea el que baje allá a la tierra a lidiar con la gente. No, porque solo Dios es Dios. Piénselo. Dios decidió que en la segunda persona de la Trinidad Él vendría a habitar con seres humanos que le han venido dando la espalda desde el principio. Él decidió ser esta clase de Dios. No porque existe alguna ley cósmica, como le dije. No porque nadie le forzó así. No, Dios es libre. Y Él decidió que un día, como dice el libro de Gálatas, a través de una mujer, María, Él tomaría carne humana, añadiría, carne humana a su divinidad. Y mire lo interesante, cuando Él asciende a los cielos, que bendice a los discípulos, y yo creo, en mi opinión, que no eran solamente los 12 apóstoles, yo creo que había muchísimos, todos los cristianos estaban ahí, los bendijo, y Él no dejó su cuerpo humano aquí en la tierra. Eso no fue lo que hizo Cristo. Él no se quitó su cuerpo humano como uno se quita la ropa y la deja aquí y se fue para el cielo con Dios. Él se llevó su cuerpo humano con sus llagas de los clavos de la crucifixión. Él decidió desde antes de la fundación del mundo que Él iba a ser la clase de Dios que se iba a ser hombre en la segunda persona de Cristo y seguiría siendo hombre por el resto de toda la eternidad. Así es que Dios lo ama a usted y a mí. Así que Dios no es contra usted. Claro, sí, Él está airado contra nuestro pecado y nos condena cuando pecamos. Por eso Cristo murió en la cruz. Pero básicamente, esencialmente, Dios lo ama y Dios quiere bendecirle. Y Dios está de su lado. Si usted conoce a Cristo, Dios no está en contra de usted. Dios está de su lado. Somos nosotros que le damos la espalda y nos vamos de nuestro propio lado. Pero ¿sabe lo que Él hace? Como cuando yo era chiquito,
que mi hermano mayor me llamaba: Osvaldito, ven para acá, ahora voy, que vengas, ahora voy, que vengas. Y esa manota de mi hermano la sentía así por la espalda, que me hacía así y me doblaba y me ponía cara a cara con él. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros íbamos caminando lejos de Él, en una vida pecaminosa sin ningún significado, y Él nos agarró así, por la espalda, hizo así, y nos puso cara a cara con Él, en ese Cristo que es Dios y es hombre. Ese es nuestro Dios. No hay otro Dios. Ese es nuestro Dios. En lo que queda de tiempo, yo quiero ver un par de versículos. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Yo dije que iba a hablar de 20 minutos, pero estoy hablando mentira yo aquí. Ay, Dios mío. Predicando y hablando mentira. No, ya termino. Primero vamos a Filipenses capítulo 2. Porque yo quiero que veamos este pasaje tan precioso que nos habla acerca de nos habla acerca de Cristo tomando humanidad. Y es como una obra teatral en la cual el Hijo, el Cristo eterno, el Hijo unigénito eterno, viene de arriba hacia abajo. Capítulo 2. No lo voy a leer, es del capítulo del 5 al 11. Si usted me sigue con sus ojos, por favor. Pero antes de ver el pasaje, déjeme decir una cosa importante. En el siglo XIX, siglo XX, los protestantes liberales que gobernaban las universidades en Europa, cuando se le preguntaban a ellos cómo la iglesia se dio cuenta de que Cristo era Dios, ellos tendían a decir que solamente fue al final del siglo I que la iglesia empezó a darse cuenta que Cristo era Dios. Un profesor en particular, Adolf von Harnack, dijo que la cristología alta, quiere decir, cuando uno ve a Cristo como Dios, fue algo que la iglesia, así como de suerte, después de mucho tiempo, como que lo descubrieron. Pero eso no es verdad. Y una de las razones que sabemos que no es verdad, bueno, es porque lo dice la Biblia. Ya, lo dice la Biblia. ya. Se acabó el caballero von Harnack. Pero los himnos, déjeme echar para atrás, los pasajes que muchas veces hablan de la deidad y humanidad de Cristo de forma más poderosa, muchas veces son himnos de la iglesia primitiva. Nosotros cantamos himnos, ¿verdad? En la iglesia mía, ahí son americanos casi todos, casi no levantan la mano. A veces yo quiero levantar la mano. Lo que usan es himnos, muy bonitos, está bien. Pero la teología de la iglesia, de los apóstoles y profetas, que Dios guió por el Espíritu Santo para escribir lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento, esa revelación ocurría muchas veces
en el medio de la liturgia, en el medio de la música, de la adoración. Y esos himnos parecen ser bastante jóvenes, por así decirlo, en la vida de la iglesia. No salieron en el 80, 90, sino bien temprano en la historia de la iglesia. Y aquí Filipenses capítulo 2 parece ser que originalmente era una canción, un himno que el apóstol Pablo ha tomado y la ha hecho una enseñanza teológica para hablar acerca tanto de la deidad de Cristo y de la humanidad de Cristo. Así que yo quiero que usted vea simplemente este pasaje, 5 movimientos de la encarnación de Cristo. Primero, el primer movimiento número 1, se encuentra en el versículo 6, donde nos dice, bueno, déjame sacar la Biblia en español aquí. Capítulo 2, versículo 6. Tenemos el primer movimiento, aquí va. Y fíjese usted que muchas de sus Biblias van a tener esas palabras así como en el medio. Es así con muchas de sus Biblias, como si fueran como un poema. Esa es la forma de los traductores comunicarle a usted que esto no es prosa normal, sino es más como poesía. ¿Ok? Como un himno. Número 1, dice que Cristo, versículo 6, siendo por naturaleza Dios. No hay una forma más clara que ponerla, como escuchamos también un poquito anteriormente. Por naturaleza. ¿Qué significa naturaleza? Eso sería metafísica, no nos vamos a meter en eso. Pero en el fondo del fondo, hasta lo más fondo, Él es Dios. Cristo, siendo por naturaleza Dios, preexistía con Dios y nos explica lo que significa tener la naturaleza de Dios cuando en el próximo verso, en la próxima línea nos dice, no consideró el ser igual a Dios. ¿Usted ve? Así como la poesía hebrea, la segunda línea le explica la primera línea, ¿verdad? Así también aquí. ¿Qué significa que Él tiene la naturaleza de Dios? Significa que Él es igual a Dios. Movimiento número 1. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no es menor al Padre. Ese es un gran problema en las iglesias hispanas. Porque en las iglesias hispanas venimos de sociedades patriarcales, donde ¿cómo es? ¿Cómo era en su país? Papá, mamá, los hermanos y las hermanitas allá atrás. Y cuando muchas veces yo le hablo a gente y le digo que Cristo es el Hijo de Dios, ellos creen que eso significa que Cristo es menor que Dios. Eso no es lo que quiere decir. Como escuchamos, lo que quiere decir es que Él comparte la misma naturaleza que su Padre. Yo soy un ser humano. ¿Qué es mi hijo entonces? Un ser humano también. Eso es lo que significa que Él es el Hijo de Dios, que Él comparte la misma naturaleza divina con Dios el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, siendo el Hijo de Dios eternamente, viene entonces el segundo paso.
Bueno, ya vimos el segundo paso. No consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él podía quedarse en el cielo, pero no es así. Ni fue así. Y no lo entiendo, es un misterio, pero es así. Si no, dice, se rebajó voluntariamente. Se rebajó voluntariamente. Mucha gente pregunta, ¿dejó Cristo su divinidad en el cielo cuando bajó? No. Si no, ¿cuál sería el punto? Recuerden, hermanos y hermanas, que solamente Dios puede salvar al ser humano. El ser humano no puede salvar a otro ser humano. Un psicólogo puede ayudarlo, pero no lo puede salvar. Solo Dios puede salvar. Y si Cristo, si la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, si Él no se hace un ser humano, Dios en la carne, no hubiera salvación para nosotros. Es el genio de esta conferencia de hablar de estas diferentes facetas del Señor Jesucristo. Pero Él siguió bajando. La historia de el Hijo de Dios es una historia de humillación. Bajó del cielo, nació y fue obediente hasta la muerte. Y no solamente cualquier muerte, sino la muerte en la cruz. ¿Sabía usted, lo más seguro lo sabe, que la muerte por crucifixión se reservaba solamente para los peores criminales del Imperio Romano? Y que si usted era un ciudadano del Imperio Romano, usted no lo podían crucificar. La crucifixión era solamente para lo peor de lo peor. Y así fue que Cristo murió. ¿Usted ve cómo Él va bajando? Viene, toma carne de María con sangre. A veces pensamos que Cristo se hizo carne como que todo fue limpiecito así. Yo estaba ahí cuando mi mujer dio a luz, casi me desmayo. Fue sangre, fue así. María sangrando, Cristo llorando, un ser humano, pero sin pecado. Tomó la naturaleza humana, creció, vivió como un esclavo. Eso es lo que el pasaje implica en algunas palabras, no tengo tiempo ahora. Y murió como el peor de lo peor en la cruz. Entonces, ¿cómo responde el Padre? Dice al final del versículo, del pasaje, versículo 9, que es se refiere realmente al libro de Isaías. Es una cita de Isaías capítulo 45. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento, en Isaías 45, Jehová dice, yo tengo el nombre que es sobre todo nombre, y delante de mí toda rodilla se va a doblar. Así dice Jehová en Isaías 45, y lo mismo se dice de Cristo aquí en Filipenses capítulo 2, porque Él es Dios, el Dios hombre. Porque ante el nombre de Jesús, versículo 10, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mire, yo voy a parar aquí, pero yo lo voy a dejar con una pregunta. Más tarde, los cuatro de nosotros vamos a dialogar un poquito. Si usted todavía tiene energía, yo voy a estar aquí. Si yo todavía tengo energía y no estoy tomándome una siesta y estoy aquí también,
vamos a hablar acerca de ese tema. Porque hay algo que yo quiero preguntarle, que quiero explorar con ustedes. Y es la relación entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Y se lo quiero ilustrar, para cerrar ya, se lo quiero ilustrar. Estamos hablando de la humanidad de Cristo, ¿verdad? Se lo quiero ilustrar con la tentación o la prueba de Cristo. Cuando Cristo fue guiado por el Espíritu Santo, todos los evangelios están claros, que cuando Él fue bautizado, después del bautismo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. La palabra desierto no es la traducción correcta, es como al monte. Sí. Y ahí Él fue tentado por el diablo por 40 días y 40 noches. ¿Cómo es que Cristo pudo vencer a Satanás? La mayoría de la gente dice lo siguiente: porque Él es Dios. Dios tiene pisado a Satanás. Y cuando Satanás lo vino a tentar, Cristo, aunque estaba débil, 40 días y 40 noches, se quitó así, por así decir, la humanidad, salió la deidad y venció a Satanás. No fue así que venció a Satanás, hermano. Por eso es que tenemos que hablar de este tema. Por eso es que tenemos que hablar de ese tema. A mí me parece, y quiero, una vez más, lo vamos a hablar. Cristo venció a Satanás porque Él descansó en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio la fortaleza para que Él venciera a Satanás. Entonces la pregunta que yo quiero hacerle a mis amigos, y yo estoy seguro que ellos me van a hacer a mí también algunas, es: ¿cuál es la relación entre la humanidad de Cristo y el Espíritu Santo? Cuando Cristo sanó a alguien, cuando Cristo levantó, digamos, a Lázaro, ¿fue en el poder de Dios o fue basado en el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál es la respuesta? No está fácil. Yo no sé si yo sé la respuesta, pero no está fácil. Pero tenemos que hacernos la pregunta, porque una de las cosas importantes acerca de la naturaleza humana de Cristo es que la naturaleza de Cristo humana nos deja a nosotros un ejemplo de cómo depender en Dios. En el libro de Hebreos habla de que Cristo, aunque era hijo, aprendió obediencia. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que hablar un poquito más tarde. Se lo dejo en su mente ahora. Permítame orar rápidamente por nosotros. Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra. Gracias que tú eres un Dios tan bueno. Gracias que eres libre y nos amas, aunque eres amor y eres justo. Te alabamos en esta tarde de que decidiste tomar carne y vivir en medio de nosotros, que siempre te damos la espalda. Bendito sea nuestro Dios. Amén.